Muy buenas tardes a todos. Para nosotros desde Benancham es un placer tenerlos como nuestros invitados para lo que hemos denominado una conferencia magistral que va a ser presentada por Javier Fernández Aguado, a quien estoy seguro a medida que vayan conociendo se van a ir enamorando de su pensamiento y lo que hace. Y la conferencia Javier la llamó Surfear en un mercado global. Y de verdad, pues para nosotros es un gran placer tenerte con nosotros, Javier, y que puedas compartir este pensamiento tuyo tan único y tan interesante con nosotros aquí en Venezuela, que como sabes estamos pasando por momentos pues que se han extendido más allá de lo que uno hubiera querido, ¿no? Pero para dar inicio a esta conferencia, quiero dejar con ustedes al señor Francisco Sananes, presidente de Empresas PMC y presidente de la Junta Directiva de Benancham. Bienvenido, Francisco. Gracias, Luis. Bueno, primero comenzar por agradecerles a todos acompañarnos en esta tercera fecha del mes aniversario de Benancham. Tuvimos una primera fecha el 29 de octubre, donde tuvimos un panel de lujo que reunió a varios expresidentes de la Cámara, reunió a algunos miembros de la Junta Directiva y nos pasearon por lo que fue el Benancham de ayer, el Benancham de hoy, algunas reflexiones sobre el Benancham del futuro y las cosas que no cambian de lo que ha sido esta Cámara, ¿no? Y Luis mencionaba, el segundo evento fue un fabuloso conversatorio con el elenco y la directora de los Miserables musicalmente. Y al final el evento era El futuro comienza hoy. Hay una anécdota de la actual Junta de Benancham. Esta Junta, la Junta de Benancham, dura 2 años en ejercicio y se elige en diciembre y entra en funciones en el mes de enero. Bueno, esta Junta se estrenaba el 23 de enero de 2019 y no se pudo estrenar porque a 2 cuadras de esa Junta había un evento en el cual el actual presidente de la Asamblea de Venezuela estaba dando un anuncio al país. Todos sabemos que eso abrió un compás en este país donde abrió las esperanzas de que finalmente vayamos a un cambio, un modelo económico y un modelo político, porque francamente lo que viene ocurriendo en el país, creo que ya todos los venezolanos están claros de que es un problema de modelo. Entonces, bueno, es anecdótico de que en ese momento comenzamos a hablar de transición, y aquí seguimos hablando de transición. Entonces, el futuro comienza hoy. Realmente si hay 2 palabras claras en ese futuro que nos viene, en esa transición que vendrá, son transformación y liderazgo. Si uno mira lo que ha vivido este país en estos 70 años que tiene esta Cámara funcionando, hemos visto todo. Arrancamos con 2 décadas gloriosas, los 50 y los 60, décadas en la cual fuimos el país con mayor crecimiento en todo el mundo. Vino un periodo rentista que creo que nadie como Ramón Piñango, Moisés Naím y los profesores que participaron en ese fabuloso libro del año 83, le puso el adjetivo y el nombre correcto a esa década de los 70, la ilusión de armonía. Después tuvimos esa rotura, esa ilusión en los años 80 y 90, y finalmente caemos en estas duras décadas, ¿no? Unas décadas durísimas. En ese periodo el país ha vivido tiempos muy buenos, ha vivido tiempos muy malos, pero en todo ese momento lo que hemos logrado los empresarios, los venezolanos, es adaptarnos. Nos hemos adaptado una y otra vez. Y yo creo que el cambio que estamos ahora enfrente es igual de profundo, pero es quizás más complicado y de otra naturaleza. Nosotros estamos llegando a 70 años con un modelo rentista agotado. Estamos llegando a los 70 años de Benancham con unas empresas en modo sobrevivencia y estamos llegando a los 70 años de Benancham evidentemente con un modelo petrolero agotado. No va a ser por lo menos lo que fue. Y eso significa que este país va a vivir indudablemente un cambio que es algo como un viraje de 180 grados y probablemente cambios que ocurrirán de manera muy acelerada. Lo que nos hizo exitosos en estos 5, 10, últimos 20 años no nos va a hacer exitosos hacia adelante ante el mundo en que nos vamos a ver enfrentados. Lo único
que hemos hecho en estos 20 años, que realmente nos vamos a llevar a los siguientes 20, es nuestra capacidad de transformar y nuestra capacidad de liderar. ¿Y quién mejor para hablar de transformación y liderazgo? Quien nos acompaña hoy, el profesor Javier Fernández Aguado, influyente pensador, autor de 33 libros, galardonado con el premio Peter Drucker para la innovación en gerencia. Y con eso yo quisiera darle la bienvenida al profesor Fernández Aguado y pedirle a Luis Vicente que por favor nos los presente. Adelante. Un placer, gracias Francisco por tus palabras y de nuevo un placer que esté con nosotros hoy doctor Fernández Aguado, porque como vamos a escuchar en su ponencia, nos va a hablar de temas que desde Venezuela podrán algunos quizás parecer distantes, pero estoy seguro que cuando los analicemos van a ser parte de lo que vamos a tener que hacer en ese futuro que está por venir. Y me permito presentarlo. Javier Fernández Aguado es director de la Cátedra de Management de la Fundación Bancaria La Caixa en EA Business School, socio director de Mind Value y director de investigación del EUSIN. Nació en Madrid, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y entre sus galardones se encuentran el Premio Nacional J.A. Artigas a la mejor investigación en ciencias sociales. Es el único español que ha recibido el Premio Peter Drucker a la innovación en management y ha recibido numerosos premios como mejor asesor de alta dirección y conferencista en grupos ejecutivos, Micro de Oro en mejor ponente de economía y empresas de Ecofin y el Faro de Líderes José María López Puertas de Centerred. El doctor Fernández Aguado ha escrito 33 libros y se han escrito más de 300 libros y ensayos analizando su pensamiento. Una veintena de ellos procedentes de 6 países de Europa y de América fueron recogidos por el británico Christopher Smith en un libro, El Management del siglo XXI, reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado. Creador de 2 modelos de diagnóstico organizativo, gestión de lo imperfecto y patologías organizativas, y de varios modelos de transformación, entre ellos los cuales podemos mencionar Feeling Management, Will Management y Dirección por Hábitos. Su más reciente libro, 2000 años liderando equipos, será publicado por Editorial Colima el próximo 19 de noviembre, en el que detalla cómo muchas de las metodologías empresariales que hoy en día se consideran novedosas y revolucionarias han sido desarrolladas desde hace 2 milenios en el seno de la Iglesia Católica. Le auguramos mucho éxito con este nuevo libro, doctor Fernández. Ha sido incluido en el libro Pensadores Españoles Universales de la editorial Leo en 2015, que analiza a 10 autores como el doctor Fernández Aguado, María Zambrano, Julián Marín y Adela Cortina, entre otros. Es el único intelectual español contemporáneo cuya obra ha sido objeto de 2 simposios internacionales, en el 2010 y en el 2019, a los que asistieron más de 700 profesionales en 15 países. Habiendo dicho todo eso, nos honra, doctor Fernández Aguado, que nos acompañe esta tarde en el marco de la celebración de los 70 años de Benancham. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Francisco. Y en primer lugar, feliz cumpleaños. 70 años ya es una edad de madurez consolidada, aunque hoy en día se sigue siendo joven a los 70, pero es una época de madurez. Bien, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Es mi tercer viaje, vamos a denominarlo así, a Venezuela y siempre que he estado he disfrutado y he encontrado amigos. Vivimos en momentos de dificultad, evidentemente en ese maravilloso país y también a nivel global. Y por si nos faltaba algo, además de la pandemia, en el que debería ser referente mundial, pues tenemos un presidente que se niega a salir como debería. De eso saben ustedes bastante. Todos los tiempos han sido de incertidumbre. Con frecuencia, charlando con empresarios, con profesores, sale a relucir que el siglo XXI está siendo
para Venezuela y para el resto del mundo particularmente complejo, pero es que no ha habido tiempos no complejos. Si miramos un poquito atrás, contemplamos 2 guerras mundiales, contemplamos la guerra del Chaco, contemplamos la guerra de los cristeros, contemplamos la guerra de Corea, la guerra de España, tantos y tantos momentos de complejidad, de dificultad, de obstáculos bastante cercanos en el tiempo. La mayor diferencia que existe entre esas incertidumbres que han transcurrido a lo largo de toda la historia, porque he mencionado solo algunas del siglo XX, pero si miramos un poquito más atrás, las dificultades están sembrando toda la historia de la humanidad. En ese libro que hacía referencia a Luis, que se ha adelantado a los tiempos, ya ha aparecido y está disponible, yo he tratado de investigar las aportaciones al management, efectivamente, a través de los 20 siglos de historia de la Iglesia Católica. Y por mencionar un solo detalle, en el siglo XIII, cuando Santo Tomás de Aquino crea toda esa teología que ha sido referencia y sigue siéndolo para muchos estudiosos, Europa estaba surcada de guerras entre países, y cuando, para que veamos que no solo en el macromundo hay problemas, sino en el micromundo también, cuando Santo Tomás de Aquino va a tomar posesión de su cátedra en París, en la Sorbona, es recibido a pedradas. Estamos hablando de un santo dominico, estamos hablando de la Edad Media y de una universidad de referencia. Quiero decir con esto que miremos donde miremos, ha habido dificultades. La máxima diferencia entre el pasado y el presente es triple. El primer aspecto de esa diferencia es que estos son nuestros tiempos. Y por tanto, cuando uno hace referencia al siglo XII o al siglo XV con la llegada de los españoles a América, o con esas guerras civiles en México en el siglo XV, siglo XVI, pues uno dice, bueno, eso sucedió, debió ser complicadísimo, pero no fueron mis tiempos. Por tanto, la primera diferencia es que la incertidumbre que nosotros vivimos es la nuestra, son estos tiempos. La segunda diferencia es que disponemos de mucha más información. Y la tercera es que esa información nos llega en tiempo real. Y esto hace que sea más complicado asimilar muchas veces ese conjunto de dificultades que se presentan delante de nuestro quehacer diario. Pero para afrontar la realidad tenemos que contemplar la realidad con objetividad, cosa que no es sencilla. Y la objetividad comienza por aplicar la enseñanza de un premio Nobel de origen indio, Tagore. Tagore repetía un mantra que era el siguiente: las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. Tenemos que venir llorados de casa. Tenemos que ser capaces de contemplar las oportunidades, no de señalar los obstáculos. Y voy a hacer referencia a, brevísimamente, porque el centro de mi intervención vendrá después, pero voy a hacer referencia a esta pandemia que nos está sacudiendo a nivel mundial. Esta pandemia no es la primera, ni será la última. Ha habido docenas de pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. La peor de todas, que tuvo lugar en el siglo XIV, arrasó con el 50% de la población mundial. 50%. Y en algunos países, como tenía su foco principal en Francia, llegó a un nivel de aproximadamente el 70% de la población francesa murió en apenas 5 años. Bien, la actual pandemia
de la COVID-19 que estamos padeciendo a nivel global, en el peor de los escenarios va a llevarse por delante el 0,01 de la población. Uno dirá, bueno, en número absoluto va a superar a la pandemia de la peste de la Edad Media. Bueno, sí, pero en números relativos estamos francamente mejor. Además, desde un punto de vista de recuperación de la economía, las pandemias de media llevan entre 5 y 10 años comenzar las trochas de la recuperación. En este caso, y las noticias de los últimos días, tanto procedentes de Pfizer como de Moderna o hoy mismo de Lilly, nos indican que dentro de aproximadamente 6-9 meses esta pandemia comenzará a pasar a la historia. Es decir, estamos hablando de un plazo desde esa incertidumbre o para esa incertidumbre que no llega a los 2 años. Uno puede decir, bueno, sí, pero yo podría decir, bueno, sí, pero mi tío ha muerto. Sí, efectivamente, y tengo familiares y amigos que están enfermos. Sí, eso es así, pero la vida sigue, el mundo sigue y gracias a Dios las noticias son francamente optimistas con referencia a este aspecto concreto. Y hay que tener en cuenta otra realidad, que es que las dificultades, y esto lo decía el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, Nietzsche estaba muy loco, pero dijo 2 o 3 cosas sensatas en su obra. Una de ellas, muy reiterada, es que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Esta pandemia a nivel global nos está fortaleciendo y estamos dando pasos a nivel colectivo en muy poco tiempo que hubieran sido impensables en una situación de normalidad, empezando por el desarrollo en muchísimos países del mundo del teletrabajo. El desarrollo de las tecnologías está, gracias a Dios, dando un paso de gigante. Esto mismo ha sucedido no solo en las pandemias, sino también en las guerras. Si uno analiza la situación de la tecnología antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre del 39, y lo que sucede en Europa y en otros países del mundo a partir del año 45, solo se explica ese salto de gigante gracias a esa guerra, que nadie hubiera deseado, evidentemente, como nadie quiere el dolor, pero el dolor nos fortalece. Hay un autor británico de origen irlandés, C.S. Lewis, conocido por las Crónicas de Narnia y por otras obras. Yo voy a mencionar y a recomendarles una de ellas, o 2 de ellas, Una teoría del dolor y Una pena en observación. Este autor, Lewis, dice, con un lenguaje teológico que voy a traducir al mundo empresarial, que el dolor es el altavoz que Dios utiliza para que el hombre le escuche. Bien, pues las dificultades, las contradicciones, sea la pandemia o sea esos regímenes que aniquilan la libertad, nos pueden permitir dar pasos adelante que en otras circunstancias probablemente nunca hubiéramos dado o nos hubieran llevado mucho más tiempo. Por tanto, les recomiendo la lectura de esos libros que nos ayudan a entender que la actitud con que nos enfrentemos a esas oleadas, a esas complejidades, es muy relevante. Y voy a poner algunos ejemplos. El filósofo francés Jean-Paul Sartre, dentro de su incongruencia vital, pero él estuvo encerrado en el campo de concentración de Auschwitz. Al salir de aquel lugar, acabada la guerra, nunca quería hablar de su experiencia. Pero unas décadas después, en una entrevista, le insistieron mucho
Y él dijo algo que yo he grabado a fuego en mi vida y les recomiendo que lo hagan ustedes. Decía Sartre, lo importante no es lo que nos hicieron, lo importante es lo que cada uno de nosotros hemos hecho con lo que nos hicieron. Esto es fundamental. El sufrimiento personal y colectivo que ustedes están padeciendo y que de modos diversos todos sufrimos, nos pueden llevar al mero lloro, a la queja, y eso no sirve para nada. El paso por un campo de concentración es una complejidad inenarrable por todos los testimonios que existen. Hay gente que después de aquello sale fortalecida, renovada, léase este o léase el mucho más conocido Viktor Frankl en su obra El hombre en busca de sentido, y más aún, y este libro se lo recomiendo vivamente porque tiene parecidos con cosas que ustedes están viviendo, Walter Zizek, el título del libro, Caminando en valles oscuros. Es la narración de 23 años, 2 décadas y pico, de prisión en los gulags soviéticos. Walter Zizek, norteamericano de origen polaco, salió tan reforzado de aquellos 23 años de dificultad que el resto de su vida fueron aportaciones de oro puro en todas aquellas labores que emprendió. Bien, ante las dificultades caben 3 opciones. Esta anécdota que les voy a narrar me la contaron en Guatemala y hace muchos años, y la he utilizado porque creo que es de grandísima utilidad. Precisamente para surfear en estos tiempos de sufrimiento colectivo. Le contaba una abuelita guatemalteca a su nieto que en esta vida todos tenemos que pasar por el sufrimiento, por el dolor. Y le ponía la metáfora de la cazuela de agua hirviendo. Le decía, mira, todos en la vida tenemos 3 opciones, personal y colectivamente, añado yo. La primera opción es ser patata. Si uno echa una patata en una cazuela de agua hirviendo, la patata al cabo de un rato se deshace. Hay gente a quien las dificultades les rompen. Hay gente que pierde incluso la mente, acaba paranoico, deprimido, en vista de esos obstáculos que inopinadamente se presentan en nuestro camino. La segunda opción que tenemos es ser huevo. Si uno tira un huevo en una cazuela de agua hirviendo, el huevo, al cabo de muy poco tiempo, se ha vuelto duro, se ha vuelto inflexible, rígido, sin corazón. Hay gente a quien las dificultades le llevan a plantear la vida como a mí me han hecho esto, pues yo lo voy a devolver y voy a devolver agravio por agravio. Continuaba la abuelita guatemalteca. Hay una tercera opción. Si uno echa unos granos de café, y de esto ustedes saben mucho, a una cazuela, al cabo de un rato uno tiene un extraordinario líquido que devuelve la energía. Debemos elegir ser café y tenemos que evitar ser patata y tenemos que soslayar el ser huevo. Desde el punto de vista personal y empresarial, tenemos que ser siempre personas que aportemos, no personas que señalen las dificultades. Hay gente que vive obsesionada por lo que no funciona. Hay gente que vive cegada por lo que podría haber sido si no hubiera gobernado tal o cual personaje nefasto. No nos centremos en eso. Un problema, cuando no puede dejar de ser un problema, ya no es un problema, es un hecho. Y ante los hechos, para nada sirve lamentarse. Ante los hechos, lo que tenemos que hacer es tratar de actuar
en nuestra área de influencia. Yo es lo que denomino el micromundo. Hay personas que quieren cambiar el mundo y consideran que el día en que Biden, Merkel u otros personajes hagan cosas, pues todo irá mucho mejor. Bueno, no sé si eso será así o no. Lo que sí sé es que hoy y ahora yo puedo tomar decisiones en mi micromundo que pueden ayudar a mejorar la vida personal de aquellas personas con las que yo interactúo a diario. Y la mejora de muchos micromundos, la mejora de millones de micromundos, es lo que permite crear un mundo mejor. Cada uno de nosotros en nuestro trabajo podemos dar sentido a los demás stakeholders, es decir, a los demás grupos de interés, a los clientes, a los proveedores, a los colaboradores, etc. Esto que voy a decir ahora parece complicado, pero lo van a entender muy bien y además es muy importante. Cada uno de nosotros no somos alguien hasta que otra persona no nos dice de palabra o con hechos, qué bueno que existas. Dicho de otro modo, el mundo sería diferente si tú no existieras. Bien, pues esto que nos sucede a cada uno de nosotros, le sucede a los demás. Cada uno de nosotros podemos pasarnos la vida dando sentido a existencias ajenas. De manera coloquial lo hacen los mexicanos cuando dicen esa preciosa expresión, qué bueno que viniste. Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos que decirle a los demás con palabras o con hechos, qué bueno que existas, qué bueno que viniste y qué bueno que viniste. Y vamos a trabajar juntos para mejorar este mundo. Quizá no el mundo global, que me queda lejos, pero sí ese micromundo que es el que tenemos nosotros. Cada una de las decisiones que tomamos no es indiferente. Cada una de esas decisiones marca el sentido de la humanidad. En Venezuela y en otros países del mundo, el paso por esas épocas de sufrimiento tiene una cierta explicación por comportamientos previos incorrectos. En uno de mis libros, El Management del Tercer Reich, yo analicé el por qué la Alemania culta, rica de la preguerra, acabó cayendo en manos de un demente, en manos de un criminal. Y creo que ustedes me entienden. Pues de ese estudio llegué a la conclusión de que ese criminal en solitario no pudo nada en Alemania. Ese criminal necesitó no solo la colaboración, sino el silencio de muchos y el comportamiento de otros. Nos pasamos la vida echando la culpa a los demás y deberíamos con frecuencia mirarnos al espejo para ver cuáles son nuestras responsabilidades. Para analizar este tema, me permito recomendarles un libro, fíjense, del siglo XVI, porque las cosas han cambiado mucho menos de lo que pensamos. En el siglo XVI, en concreto en el año 1517, hay un chiquillo, un chavo, un muchacho, que se llamaba Carlos, que vivía en la ciudad de Lieja, y le informan de que ha sido nombrado CEO del mayor imperio de la época, que es el Imperio Español sumado al Imperio Alemán. Ese personaje es Carlos V. Cuando con 17 años es nominado CEO, su coach, su asesor personal, uno de los mayores sabios de su tiempo, llamado Erasmo de Rotterdam, le escribe un libro que está a disposición, lo tienen ustedes seguro en Kindle o en cualquier otra plataforma. Lleva por título Educación del Príncipe Cristiano. Estamos hablando de un siglo en el que no hay un solo año en el que no haya guerras en Europa.
es un siglo maldito, es un siglo sanguinario, es un siglo sangriento. Cuando Italia no guerrea con Francia, Francia está guerreando con los Países Bajos, España con Portugal, y así podríamos seguir. Bien, pues en esas circunstancias, Erasmo de Rotterdam escribe este libro, Educación del Príncipe Cristiano, y le dice a Carlos V: llevamos los defectos en dos alforjas, los defectos de los demás en la alforja de delante, los defectos propios en la alforja de detrás. Y a mí me gusta especificar que no utilizamos espejo, retrovisor para ver lo que hay detrás. Todos tenemos una pérfida claridad para señalar lo que deberían hacer la ONU, los Estados Unidos, los gobernantes, los demás empresarios, los trabajadores. Somos unos genios, tenemos una claridad infinita para todos. Y muchas veces lo que nos falta es esa reflexión personal para decir qué es lo que tengo yo que cambiar. Porque, señores, no lo olvidemos, recogemos lo que sembramos. Y quizá las generaciones actuales están recogiendo lo que parte de las generaciones pasadas sembraron. Porque las cosas nunca suceden por casualidad. Las cosas suceden por causalidad. Y esa causalidad es la que les lleva a ustedes estar preocupados en el momento actual para tomar las decisiones correctas para que en el futuro no vuelvan a repetirse periodos nefandos como los actuales. Para surfear correctamente en ese mercado global, yo quería proponerles un decálogo que tiene que ver con actitudes y con aptitudes. Y empiezo por el primer mandamiento. El primer mandamiento es que está prohibido el pesimismo. Y está prohibido el pesimismo porque somos profetas de nosotros mismos. Si pensamos que no podemos, no podremos. Si pensamos que podemos, muy probablemente podremos porque estaremos poniendo los medios. El pesimismo es el refugio de los cobardes y no son tiempos de miedosos. Segundo mandamiento, visión optimista de la realidad que se concreta no en esperar, no en esperanzas vacuas, sino en realismo práctico. Y les voy a recomendar un libro y les voy a poner un ejemplo. El libro es de un autor indio que vivió y falleció en Estados Unidos, Prahalat. Prahalat escribió una obra preciosa que lleva por título La fortuna en la base de la pirámide. En La fortuna en la base de la pirámide se explica cómo en economías en grandes dificultades, estamos hablando de la década de los 90 y estamos hablando de la India, estamos hablando de Brasil, estamos hablando de México, cómo ha habido empresarios que han sido capaces de desarrollar oportunidades de negocio donde otros solo sabían lamentarse. La fortuna en la base de la pirámide no es un libro de fácil lectura, pero es una obra llena de sugerencias prácticas y no como posibilidades, sino como realidades. En la fortuna en la base de la pirámide no se propone cosas que se podrían hacer. Pone ejemplos, una decena de ejemplos de empresas que han sido capaces de encontrar su mina de oro en medio de problemas graves. Y les pongo un ejemplo muy práctico, muy de andar por casa, que visité hace muy pocos años. Me encontraba con la familia por la zona de Covarrubias, en el centro de España, la zona de Castilla-León, y después de acabar una visita de un castillo, pregunté al guía
que dónde me recomendaba ir con la familia. Y me dijo, vaya usted a Quintanilla del Agua. Era la primera vez en mi vida que yo oía hablar de un pueblo que se llama Quintanilla del Agua. Allí nos fuimos y al llegar a aquella aldea vimos autobuses, coches que iban hacia un aparcamiento y nosotros nos enfilamos con ellos. Pagamos una entrada y visitamos una fantástica reproducción de un pueblo español de comienzos del siglo XIX. Aquello me sorprendió y pregunté hablar con el dueño o la dueña de aquello. Y se encontraba por allí y le dije, oiga, ¿me puede explicar qué es lo que hay aquí? Que en una aldea perdida, ¿cómo es posible este desarrollo que ustedes han hecho? Y me dijo, mire, nosotros somos un grupo de familias que nos dedicábamos a la cerámica. En el año 2009-2010, en esa crisis global que España padeció profundamente, desaparecieron las ferias de cerámica, nosotros no conseguíamos llevar adelante nuestro negocio, nos reunimos las familias y nos preguntamos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos quejándonos, lamentándonos o ponemos en marcha otro negocio? Dijeron, somos albañiles, somos trabajadores y construyeron en un campo baldío ese pueblo que hoy en día es una atracción turística espectacular, conocida por muchísimas personas y que les ha permitido ganar mucho más que antes y disfrutar con su trabajo. Lo fácil es limitarse a quejarse. Lo difícil es coger la tabla y empezar a surfear, aunque eso nos exija salir de nuestra área de confort. Tercer mandamiento, no añorar lo que no tenemos. Hay principios universales. Por ejemplo, el mejor número de personas para poner en marcha un negocio y para dirigirlo es un número impar, siempre inferior a 2. Este es un principio universal. Bien, hay otro principio universal que es que un yate siempre puede tener un metro más. Otro principio universal es que una casa siempre puede tener una habitación más. Otro principio universal es que podía haber facturado 15.000 euros o dólares más. Sí, siempre, pero no añoremos lo que no tenemos. Juguemos con nuestras cartas. Y esto exige tener expectativas adecuadas. La frustración es la distancia que existe entre las expectativas y los logros. Si pensamos en qué podría haber sucedido en la ciudad de Hamburgo, en la ciudad de Dresde, si no hubiera sido bombardeada, pues nos convertiremos en historiadores, pero no haremos nada práctico. Lo que tenemos que pensar es cómo voy a reedificar mi casa en la ciudad de Dresde después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que podría haber sido Venezuela si hubieran sucedido cosas diferentes hace 20, 25 años? Yo no lo sé y probablemente nadie lo sabe. Lo que sí sé es que con las cartas que ahora mismo hay encima de la mesa, yo tengo que jugar con esa baraja tengo que jugar. Bien, cuarto. Esto tiene un punto de trascendencia y creo que todos me van a entender. La vida actual, la vida que vivimos, es un casting para la eternidad. Y en los castings uno no va a llorar, uno va a sonreír. Nosotros tenemos una trascendencia más allá de nuestro presente y no podemos ir con caras largas. Me voy a permitir recomendarles que vean en YouTube o busquen bibliografía sobre un personaje que yo descubrí el año pasado con ocasión de un largo viaje por Italia, precisamente para la investigación sobre mi último libro, 2000 años liderando equipos, un personaje que se llama Carlo Acutis, un chaval, un crío de 15 años, falleció con 15 años, que hizo un inmenso bien a muchísima gente, muriendo
a esa edad de un cáncer que se le llevó en pocos días, ¿no? Bien, recuerden, estamos en un casting para la eternidad y al casting hay que ir sonriendo, no llorando. Quinto mandamiento, no debemos dañar positivamente a nadie. No debemos dañar positivamente a nadie. Y se lo voy a ilustrar con una anécdota. Hace 3 décadas, cuando cayó el muro de Berlín, yo encabecé a un grupo de empresarios que lanzamos una escuela de negocios en la ciudad de Praga, la Praga Business School. Éramos empresarios de varios países de Europa. Yo viajé y tuve larguísimas estancias, colaboración también con el presidente Václav Havel para llevar adelante todo aquel proyecto. Una de las personas que conocí fue un oficial de la Interpol, un checo ya fallecido hace mucho tiempo. Este personaje me comentó personalmente, no me lo contaron, me lo dijo él delante mío, me dijo, mire, yo sé quiénes denunciaron y condenaron a mis padres a un gulag durante el periodo de la dictadura soviética. Los dos murieron en un campo de concentración ruso. Yo ahora, cuando ha caído el muro de Berlín, tendría ocasión de denunciar, de dañar, de perseguir a aquellas personas. Pero si yo hiciera eso, nunca encontraría la paz. Aquel personaje, aquel checo, me dio una lección impresionante de cómo no debemos dañar positivamente a nadie. Y si otros nos dañan, tendremos que procurar perdonar, y cuando no podamos perdonar porque nuestras limitaciones nos lo impidan, por lo menos tenemos que intentar olvidar. Muchas veces las personas que nos han dañado, que nos han golpeado, son las que sin quererlo nos han ayudado más. Reflexionen sobre esto porque es un punto, yo en mi vida tengo esa experiencia. A mí quienes me han intentado dañar más personal y profesionalmente, al cabo del tiempo, son personas a las que estoy profundamente agradecido porque no hubiera recorrido senderos que he caminado si no hubiera sido por esas personas que me ayudaron con su daño. Sexto mandamiento. Tenemos que aprender a navegar con bandera de tontos. ¿Qué significa esto? El mayor coach del siglo XII fue un francés llamado Bernardo de Claraval, que escribió un libro de management sencillamente sensacional, titulado De consideración. Yo no se lo recomiendo, salvo que sean avezados lectores en el idioma latino. Bien, pues este señor, en ese extraordinario libro de management escrito en el año 1148, dice que las 3 claves para gobernar bien son las siguientes. Hay que saberlo todo, hay que disimular mucho y hay que reñir poco. Tenemos que ser personas que lo sepamos todo en nuestra organización, que nos demos por desenterados de muchas cosas que suceden en nuestra organización y tenemos que reñir poco. Y a cambio tenemos que motivar mucho. Séptimo mandamiento. Vivir es elegir. Con un refrán español les diré que mucho y bien el pájaro no vuela. O expresado ese mismo expresión de un profesor británico de Hamel, para quien todo es importante, nada es importante. Tenemos que aprender a priorizar. Vivir es elegir. Y en la medida en que nos vamos haciendo menos jóvenes, y 70 años ya es ser menos joven como corporación, y no veo sus caras, supongo que habrá gente de todas las edades, pero en la medida en que nos vamos haciendo menos jóvenes, tenemos que reflexionar. Tenemos que ser capaces de seleccionar aquello a lo que dedicamos nuestras energías. Y entre las prioridades nunca se encuentra
la crítica, nunca se encuentra el lamento, porque eso hace perder tiempo y energías para surfear en este mundo global en el que vivimos, cada uno en su país con circunstancias específicas, las suyas particularmente complejas. Octavo mandamiento, buscar colaboradores eficaces. Y esto se lo voy a expresar con otro refrán. Por la pena entra la peste. A veces nos da pena, y es lógico, determinados colaboradores. Pero si esos colaboradores no cumplen con su deber, tendremos que darles una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, pero no más. Por la pena entra la peste. Hace bastantes años asesoraba yo a un grupo empresarial importante, relevante, con más de 150 empresas en sectores muy diversos, en muchos países. Yo me encargaba en aquel momento, como mano derecha del dueño del grupo, era una empresa familiar de dueño, yo me encargaba del grupo exterior y con ese motivo recorrí muchos países del mundo viendo sectores muy diversos, desde editoriales a construcción, pasando por import-export, pasando por el negocio de los aparcamientos urbanos, rehabilitación de edificios, rehabilitación de fincas de caza y muchas otras cosas. En un momento determinado, estoy hablando de la crisis de 1992, aquel grupo empezó a tener problemas. Y yo fui a ver al dueño, con el que tenía mucha confianza, no dejaba de ser su mano derecha para gran parte del grupo, aquel que estaba fuera de España, y le dije, mira, esto tenemos que reestructurarlo. Es imprescindible cerrar estas empresas. Le hice un plan de acción. Mira, yo nunca he despedido a nadie y no voy a despedir nunca a nadie. No vuelvas a plantearme esto. Lo digo con pena porque yo quería mucho a aquella persona, falleció hace ahora pocos años, y aquella persona, por no haber tomado decisiones a tiempo, perdió todo su grupo empresarial y no tuvo que despedir a unas pocas decenas, tuvo que despedir a centenares de personas. Por la pena entra la peste. Tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros en esas mismas circunstancias, pero no podemos dejar de dar oportunidades, cuando sea posible, a personas valiosas, a personas entregadas, para defender a gandules. Noveno mandamiento. Para quien trabaja con constancia y ética, lo mejor está siempre por llegar, aunque no lo entendamos. La falta de ética, y de eso en su país y en otros, desafortunadamente hay muchísimos casos, es el atajo de los que no son profesionales. Tenemos que trabajar con constancia y con ética. Y siempre, le repito, y es una experiencia universal, lo mejor estará por llegar. Y el 10º y último consejo es un consejo que tomo de alguien que fue presidente del gobierno en Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos que Winston Churchill. Saben ustedes probablemente que en junio de 1940 comenzó la denominada Batalla de Inglaterra. Una vez tomada, había empezado en Francia, digamos, la Blitzkrieg en mayo, en mes y medio ya Francia estaba tomada y Hitler decide abordar la Batalla de Inglaterra, bombardeando el país, bombardeando las islas británicas. En esas difíciles circunstancias, en el mes de julio-agosto, le hacen una entrevista a Winston Churchill y dijo una frase que es de gran utilidad. Dijo, de 10 amenazas, 9 no se cumplen. Hay una que se cumplirá, pero 9 no se cumplen.
y a veces vivimos obsesionados por todos los males que pueden acaecer y adelantamos sufrimientos que nunca llegarán a realizarse. Me dijo ya hacia las conclusiones, porque luego vamos a tener un tiempo de charla de la mano de Francisco con quienes ustedes consideren. Existe una justicia presente y existe una justicia que nos trasciende. No debemos quedarnos enfurruñados porque a los malos les vaya bien. Repito, no debemos quedarnos enfurruñados porque a los malos les vaya bien. Nosotros tenemos que sembrar el bien pensando en nuestros hijos, pensando en quien nos sigan. Lo que nos debe importar de verdad es el rastro que dejemos, independientemente de que a otras personas que se comportan erróneamente y muchas veces dañinamente les vaya muy bien. Un gran autor, Juan Crisóstomo, Pico de Oro, por su apellido o su apelativo en griego, Juan Crisóstomo, dijo algo que ayuda mucho cuando uno contempla a gente perversa que triunfa en lo personal o en lo profesional. Dice así: nada te debe dar más pena que un malo a quien le vayan bien las cosas. Y explica Juan Crisóstomo: ese malo alguna cosa buena habrá hecho en su vida y Dios se lo va a premiar. Pero como no se lo puede premiar en un cielo que no se merece porque se va a ir al infierno, se lo está premiando en esta tierra. Le está preparando, y son palabras del Crisóstomo, como el cerdo para el matadero. Expresiones del siglo V directamente aplicables a muchas situaciones que ustedes y yo contemplamos. Tenemos que tener seguridad de que la justicia llegará antes o después. Termino ya. Hemos de levantarnos cada día pensando en lo que está en nuestra mano hacer hoy y ahora, sin desdeñar sueños de futuro, pero sin dejarnos atrapar por ellos. Y lo voy a explicar con una carta real que me leyeron hace algunos años. Era un novio que le escribía a su enamorada y le decía: querida mía, por ti atravesaría el fuego, por ti atravesaría los mares, por ti sometería ejércitos. El próximo sábado, si no llueve, iré a verte. Señores, tenemos que levantarnos con realismo cada día, sin ficciones quiméricas, y ayudar a cada una de las personas que tenemos a nuestro lado a dar lo mejor de sí mismas. Y para que eso suceda, cada uno de nosotros, independientemente de la edad, independientemente de las bofetadas que nos haya pegado la vida, tenemos que procurar dar lo mejor de nosotros mismos, como si ese día fuese el último de nuestra vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Me imagino que si estuviéramos con el auditorio lleno de estas 100 personas que nos han acompañado, la ovación sería fantástica. Así que de verdad, gracias por estas bellas reflexiones y este decálogo que creo que, si nos das permiso, lo haremos nuestro también. Perfecto. Así es. Yo quedo en vuestras manos.
Mil gracias, Javier. Sí. Mil gracias y sobre todo por lo que tú dijiste al principio, en ese decálogo lo que nos has recordado es la parte de la actitud por encima de todo. Y un país y un empresariado que viene por tantos años sufriendo temas tan duros, creo que de una manera u otra hemos aprendido que solo con actitud que hemos podido llegar aquí, y creo que haces bien en recordarnos que en este momento, con todo lo que venga y con todas las oportunidades, al final va a ser la gente, va a ser cómo tratamos a nuestra gente y cómo contagiamos con esa actitud que bien recoges en esas palabras tuyas de cierre. Yo quería arrancar preguntándote, deteniéndome en el tercer mandamiento del decálogo. Tú hablaste de expectativas adecuadas, ¿no? La literatura de negocios está llena de frases de metas ambiciosas. Jim Collins en Good to Great hablaba de Big, Hairy, Audacious Goals, que en español y en venezolano traduce muy bien, metas grandes, audaces y peludas. Y bueno, está llena la literatura de negocios de fijarse metas grandes. Y uno tiene esta imagen de que cuando este país salga del problema en que han dado, es como cuando uno abre una botella de champaña, que las expectativas van a estar por el cielo y la tentación de uno como líder es justamente liderar a la gente con metas muy ambiciosas, audaces y peludas. ¿Cómo manejar eso con el realismo? Hay una virtud, es decir, un hábito operativo muy complicado, quizá el más difícil de todos, que se llama humildad. La humildad es la verdad. Importamos a muy poca gente poco y durante poco tiempo. A veces nos creemos el centro de la humanidad. A veces consideramos que el día en que nosotros no estemos, ¿qué va a suceder con esta compañía? Yo, que ya soy un poco menos joven, recibo con bastante frecuencia tanto a presidentes, CEOs de compañías, como a expresidentes y a ex-CEOs, y cada vez más. Y muchas veces se han llegado a echar a llorar en mi despacho, diciendo si volviera a empezar, volvería a tener más sentido común. Ese sentido común que nos lleva a soñar lo imposible aspirando a lo posible. Hay una expresión de origen alemán que dice que lo peor en la vida no es no cumplir todos los sueños de juventud, sino no tener sueños que cumplir. Eso es cierto hasta un punto. ¿Por qué? Porque hay gente que se marca metas tan altas que se pasa la vida sufriendo. Podría poner muchos ejemplos, voy a poner uno de ellos. Asesorando a un comité de dirección de una multinacional, estábamos en el año 2013 aproximadamente, y ese año la crisis había sacudido mucho a las cuentas de explotación en España. Ellas, porque eran todas mujeres en aquel comité de dirección, se habían marcado unos resultados de EBITDA de 9 millones y habían ganado únicamente 3 millones de euros y estaban tristísimas, tristísimas. Después de 1 hora y media de estar lamentándose, le dije a la directora general, le dije, ven un momento, por favor, vamos a hablar un momento. Le dije, oye, mira, ¿por qué no borras eso donde pusiste 9 y pon 19? Y así lloras con más motivo, ¿no? Tenemos que disfrutar con lo que conseguimos, no lamentarnos por lo que no logramos, lo cual no quiere decir que no aspiremos a más, pero tenemos que ser humildes, tenemos que ser realistas, tenemos que pisar tierra. En el libro que hacíais mención antes y que tengo aquí delante, porque os voy a enseñar 2000 años liderando equipos. En estos 72 capítulos explico con bastante detalle cómo fundadores del siglo V, del siglo VIII, del siglo XIII,
se plantearon metas fantásticas de cambiar el mundo y algunos sufrieron mucho por no hacerlo y otros vivieron felices porque se habían cambiado a sí mismos y a una docena de personas, y eso ya es un exitazo. Por tanto, no lloremos por la leche derramada, no lloremos por lo que no hemos logrado, disfrutemos con lo conseguido. Me acabas de recordar, en mi vida pasada como consultor, invitamos una vez un sacerdote de la iglesia venezolana, muy metido en temas organizacionales, a conversar sobre la estructura y organización de la iglesia católica. Y básicamente nos enseñó, el mundo descubrió las organizaciones planas y horizontales en el siglo XX, pero la iglesia católica ha sido la organización más plana en la historia de la humanidad desde muy temprano, ¿no? Y mira que le ha servido. Sí, yo en el libro, además de en cada capítulo, muestro 10 enseñanzas prácticas para el gobierno. Son 72 capítulos, por tanto hay 720 apotegmas de aplicación práctica. Pero además de eso, explico y me detengo en experimentos organizativos a lo largo de 2000 años. Y defiendo y explico que términos como coaching, interim management, balance scorecard, organizaciones unicornio y muchas más eran conceptos que con esa terminología u otra se encontraban en la Iglesia Católica desde hace siglos. Es una mina cultural interesantísima y yo las 3000 horas de estudio que he dedicado a este libro las he disfrutado minuto a minuto. Pues le entraremos al libro con muchísimo gusto y placer. Oye, me recordaste un colega, una vez le oí yo una expresión, que a veces los momentos intensos, tanto en la vida profesional como en la vida de los negocios, cuando uno tiene una situación de sobrevivencia, de crisis, de foco en recursos literalmente para sobrevivir, se parecen, sobre todo cuando el tiempo es largo, como haber estado navegando por un túnel por mucho tiempo y literalmente uno tiene que estar enfocado en el frente, no mirar a los lados y a veces cuando uno sale, y yo creo que a Venezuela nos va a pasar algo de esto, es como salir de repente del túnel, pero es como que el túnel hubiera estado arriba en una montaña y no hay camino, lo que hay es un espacio abierto y mil oportunidades y mil dimensiones, ¿no? Entonces pasar de ese foco absoluto a tener que abrir va con el tema de expectativas, ¿no? Y yo creo que en Venezuela nos va a pasar eso, ¿no? Tú mencionabas el tema de las prioridades. Ante una situación como esta, de pasar de un túnel, que es el caso venezolano, a una apertura a ese nivel, Dios mediante, ¿cómo priorizan las organizaciones? Al final, una parte de la esencia del liderazgo es marcar el rumbo. ¿Cómo se marca el rumbo con un cambio tan abrupto? Pues Nietzsche, antes citado, decía que parte de la felicidad consiste en salir del río de la vida, contemplar ese río, tomar decisiones inteligentes y volver a embarcarse. Dicho, los empresarios venezolanos van a tener que ser capaces de hacer sus ejercicios espirituales, es decir, de tomarse su tiempo, porque no se le puede dar a todo. No se puede querer todo y a la vez. No se puede dejar de fumar, adelgazar y mejorar en carácter. Uno tendrá que decidir qué es lo importante. No se puede ampliar el negocio, mejorar en rentabilidad y expandirse. No, tendremos que elegir. Y por tanto, el empresariado venezolano, que va a ser el instrumento sin duda para reconstruir el país, tendrá que tomar decisiones sabias y decir, yo no me puedo dedicar a todo, a ver si yo reflexionando soy capaz de tomar las decisiones correctas y si no, va a ser una ocasión de negocio fantástico para coaches empresariales que sepan ayudar a tomar las decisiones estratégicas. Con esa lista tan fabulosa de ideas en ese catálogo, si tú fueras a escoger, dada la situación venezolana, esa situación muy particular de venir de años de mucha dificultad y después pasar del día a la noche expuesto otra vez a la dinámica competitiva mundial, un país que no va a ser petrolero, pero que el petróleo solo no va a poder,
que va a tener que enmarcarse en las cadenas mundiales de competencia y supply, que va a tener que incorporar tecnología, renovarse, son muchas cosas. Y con esa particularidad de Venezuela, ¿dónde pondrías tú el énfasis en cuanto a las capacidades del líder? Vamos a ver, desde un punto de vista corporativo de país, hay que evitar dejar a nadie atrás. Y eso supone que va a haber que invertir y dedicar tiempo e inteligencia a la formación. Hay regímenes que son capaces de aniquilar el talento. Cuando yo empecé a trabajar en países del este de Europa, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, y dediqué unos cuantos años de mi vida a proyectos en esos países, lo más complicado era encontrar gente valiosa. Y por eso yo personalmente me impliqué y decidí invertir en aquella escuela de negocios, porque se necesitaba gente con visión estratégica que había sido aniquilada por ese tipo de régimen político del que hablamos. Los empresarios tienen que apostar por proyectos que tengan en cuenta a la gente, formar a esa gente y por volver a dar infraestructura al país. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estos años se han dedicado recursos a otras cosas muy ajenos a las necesidades reales de un país en el siglo XXI de la categoría y altura de Venezuela. Por tanto, hay que pensar en las personas, darles formación, pensar en las infraestructuras y quizá habrá que negarse a determinadas rentabilidades que uno podría alcanzar en pro de diseñar bien el futuro del país, porque como antes apuntaba, parte de la causa de los sufrimientos contemporáneos son decisiones que se tomaron previamente, a veces por un exceso de ambición en determinados personajes, públicos y privados. Por tanto, no repetir errores, no dejar a nadie atrás, formarles, crear infraestructuras y saber que en cualquier lugar del mundo, y se haga lo que se haga en cualquier compañía, siempre va a haber un 10, un 15% de insatisfechos. No se puede gustar a todos en todo el tiempo. Lo que hay que procurar es no desagradar a todos en todo el tiempo. Y esto significa pensar en la gente, significa recrear el liderazgo de servicio. Es precisamente el primer capítulo de mi libro, lo dedico al liderazgo de servicio porque no ha habido otro líder de servicio más eficaz que el propio fundador de la Iglesia Católica. Javier, seguro que en tu recorrido profesional has trabajado con empresas grandes, corporaciones, medianas, pequeñas. ¿Algunas diferencias en cuanto al mensaje al líder de una empresa grande versus una pyme? ¿Son los mismos temas o hay temas particulares en cuanto al liderazgo de una pyme que de una gran corporación? Sí, vamos a ver. Yo he tenido efectivamente la fortuna de trabajar desde empresas como Pemex, que además lo hice a través de Nelson Ríos durante varios años, hasta, estamos hablando de 150.000 empleados directos y otros 50 o 60.000 indirectos. Una empresa, he trabajado mucho con el grupo Compass, séptimo empleador mundial, con 750.000 empleados, ¿no? Y trabajo con empresas que es el dueño con 3, es decir, efectivamente los tamaños. Bien, desde el punto de vista del liderazgo cambian pocas cosas. Yo hace años escribí un libro que titulé El idioma del liderazgo, donde explico cuáles son los 250 palabras y comportamientos que debe tener en cuenta el referente, el timonel de la organización. El timonel de la organización necesita ser optimista, necesita ser ejemplar, necesita ser humilde, necesita ser esforzado y así hasta 250. Y me da igual que sea una multinacional como Walmart o que sea una pyme como Pepe y Hermanos Asociados. Las necesidades del líder en un 99% son las mismas. Javier, hay temas, estoy tratando de ver cómo posiciono este tema, porque hay temas que hay que decirlos a calzón quitado, ¿no? Tú oyes siempre en cualquier diagnóstico de la Venezuela que vivimos después de los años 70 con la riqueza petrolera,
el país rentista, el país rentista, el país rentista, pero al final no hay país rentista sin políticos rentistas, sin ciudadanos rentistas y claramente tampoco sin empresarios rentistas. Tú enfatizaste mucho el tema de ética, ¿no? Como parte integral del escenario, de la definición del líder, perdón. Bueno, el rentismo erosiona, el rentismo cambia y corrompe muchos valores de los que tradicionalmente consideramos valores esenciales de una ética empresarial, un capitalismo abierto, competitivo, etcétera, etcétera. Eso está ahí y es como dicen el elefante en la habitación, ¿no? Y es un legado complicado porque supone generaciones completas que han vivido bajo ese sistema de incentivos y que han hecho negocio. Y yo soy absolutamente creyente de que el marco referencial, las leyes, bueno, la gente llega hasta la raya, ¿no? Y el capitalismo te obliga a no cruzar la raya si hay un sistema legal, pero básicamente el emprendedor que no tiene ética, básicamente llega a donde el sistema se lo permite. Entonces, por un lado están los incentivos, pero por otro lado está esa herencia rentista y queremos transformar este país en muchas cosas, la infraestructura física, pero ¿cómo cambias esa parte del liderazgo? Que yo creo que ha ido cambiando por el aprendizaje, pero esas cosas no se decretan, esas cosas vienen de casa, vienen de la educación, viene a veces de la religión. Es incentivo. ¿Y cómo transforma uno una sociedad que requiere fundamentalmente dejar atrás ese pasado rentista con sus vicios y abrazar otra ética empresarial? Bien, cuando ustedes vuelvan a la libertad, difícilmente van a ser rentistas, porque van a ser muchas cosas. Por tanto, ese problema vendrá quizá para las generaciones que se pongan en marcha dentro de 2 o 3 décadas, porque ustedes van a tener que estar picando piedra durante mucho tiempo, ¿no? Hay que evitar el egoísmo, es decir, es inconcebible. Yo recuerdo hace ya bastantes años hablando con un multimillonario ecuatoriano ya fallecido. Nos hicimos bastante amigos, era muy multimillonario. Y en un momento determinado, en una comida, yo le dije, oye, ¿por qué no dedicas parte de tus inmensas rentas a algún tipo de proyecto social? Y me dijo, no, es que la gente eso no lo valora. No, la gente sí valora. Lo que sucede es que hay que dedicar parte del tiempo y de los recursos a sacar adelante a la gente de complejidades que habría que preguntarnos qué haríamos nosotros si nos encontrásemos en esas complejidades. No debemos perder el esfuerzo. Lo voy a poner con un ejemplo del siglo XIV. En concreto de la orden de los templarios. Los templarios, no la Mara mexicana, sino la orden medieval, comenzada en 1118, hizo una grandísima labor en Europa, extraordinaria. Son los inventores de la banca, son los inventores del cheque, de la letra de cambio y de muchas más cosas, ¿no? ¿Qué les sucedió? Que se volvieron rentistas. Cuando en el año 1291 cae la ciudad de Acre, los jefes templarios a Chipre. ¿Y a qué se dedican? A vivir de las rentas. Esa organización fue disuelta en el año 1307. Quizá si los altos cargos de las empresas venezolanas hubieran estudiado a los templarios hace 30 años, no hubieran sido necesarios 30 años de purgatorio, porque se hubieran tomado decisiones ajenas. Hay que recuperar el alma de la organización, hay que recuperar esa misión que tiene el empresario de servicio a toda la población. Javier, muchísimos mensajes en el chat de agradecimiento, de excelentes palabras, contagias el alma, creo que sobre todo contagias el alma, nos llenas de aprendizaje y sabiduría, una dosis de optimismo para seguir adelante surfeando, excelente disertación para nuestros tiempos, dice Héctor Rodríguez, uno de los miembros de nuestra junta, inspirador para enfrentar los retos actuales y futuros. Alguien está preguntando qué opinas tú del liderazgo político venezolano. Yo ampliaría la pregunta
al liderazgo político del mundo con lo que estamos viendo en otras latitudes? Si esta pregunta me la hubieran hecho en alguna de mis visitas a Venezuela, no la hubiera respondido. Estando a unos miles de kilómetros de distancia, creo que hay un problema en personas que no son conscientes de su incompetencia. Para ocupar determinados puestos en ámbito público o privado, hay que tener determinadas preparaciones, hay que tener determinada formación. Hay gente que más que mala es tonta, hay gente que no es consciente de que debería dejar paso a personas con mayor preparación. En el libro que hago referencia, y por salir un poco de la situación inmediata, en el año 1295 hubo un papa, Celestino V, que es un antecedente de lo que luego hizo Benedicto XVI, que llegó a la conclusión de que él no tenía la preparación para seguir adelante y dijo, pues dejo camino a otros. Pues eso es lo que deberían hacer determinados personajes en muchos países del mundo, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el tonto no es consciente de que es tonto, ese es el gran problema, ¿no? Si fuera consciente, pues entonces sería listo y por tanto no sería tonto, ¿no? Hay que tener confianza en ese liderazgo colectivo de los países que antes o después es capaz de arrastrar ese beneficio hacia el sentido común. A mí me sorprende muchísimo y solo puedo entender que es por maldad o quizá más por ignorancia que siga habiendo regímenes de inspiración comunista en el mundo. Cuando yo escribí el libro Camaradas de Lenin a hoy, dediqué muchas cientos de horas a estudiar la ideología comunista en diversos países del mundo. Había tenido la experiencia de trabajar en países recientemente salidos de esa perversidad que es el marxismo y descubrí que no hay nada más parecido al comunismo que el nazismo. A veces se condena mucho el nazismo y poco el comunismo, y son lo mismo. Y lo voy a decir con unas palabras no de un cualquiera, sino de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, y lo recojo en mi libro El Management del Tercer Reich, decía, dicen que yo soy enemigo del comunismo. Eso es falso. Yo soy su máximo implantador. Porque a mí me da igual que la gente tenga o no cosas, porque yo soy el propietario de la gente y por tanto todo es mío. No hay nada más parecido a un comunista que un nazi. De hecho, el nacionalsocialismo lo dice todo y los referentes intelectuales del nazismo eran los intelectuales comunistas. Al final, los extremos se tocan. El por qué Europa, veo una cuestión, toma decisiones, pues porque quizá en Europa, empezando por mi país, hay personajes nefandos que están pensando más bien en sus casoplones que en los demás, ¿no? Lenin fue el primero de los comunistas millonarios. El objetivo de un comunista es disponer de un gran chalet, en España se llaman casoplones, con piscina, cuanto más grande mejor. Aquí nuestro comunista de cabecera es lo que ha hecho, pero Lenin lo hizo, Stalin murió millonario, Mao murió millonario y cualquiera de los personajes que podríamos mencionar y quizá no debemos son multimillonarios a costa de haber robado la sangre a aquellos mismos que han engañado. Esto basta analizar a Ceausescu y a tantos y tantos que podríamos detallar. Javier, hay personas que te mandan sus saludos desde Buenos Aires, Juan José Ferrer, desde Medellín, que almorzó contigo Alejandro Silagi. Y bueno, creo que los comentarios, como decía Francisco, extraordinarios. Voy a cerrar con una pregunta que te hace uno de los directores y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara, Nelson Acosta. Te pregunta, en ambientes volátiles y difíciles como Venezuela,
¿nos puedes dar una guía de cómo enfocar la comunicación tanto en nuestros equipos de trabajo como en nuestros clientes? Esto sería objeto de otro seminario, pero en Con honor a todo mi gusto, te esperamos. diré que la comunicación empresarial consiste en decir lo que hay que decir, a quien hay que decírselo, cuando hay que decírselo, cómo hay que decírselo y dónde hay que decírselo. Dicho de otro modo, no todo el mundo tiene que saberlo todo. La comunicación hay que gestionarla adecuadamente y muchas veces un directivo tiene que tragarse muchos sapos, no trasladar la presión a los demás, ser sensatamente sinceros, pero la sinceridad no es decirlo todo y a todos. La sinceridad es decir lo que cada uno puede asimilar y tiene que ser siempre una comunicación constructiva. No debemos utilizar la comunicación para desahogarnos, no debemos utilizar para trasladar a otros pesos que nosotros tenemos que llevar. Por eso hay que aprender a cerrar la boca, hay que aprender a despachar con quienes son capaces, porque tienen elementos, herramientas, formación para ayudarnos, no con cualquiera. Aquí hay comentarios que me han llegado de manera personal. Un lujo tu conferencia. Qué maravilla escucharte. Los 10 mandamientos para el liderazgo en incertidumbre son de lo mejor que he escuchado. Yo creo que podemos unirnos a todos esos comentarios. Y Javier, de verdad que ha sido un placer para nosotros aquí en Caracas y tantas otras personas que se conectaron desde otras partes del mundo, haberte escuchado. No solamente en cómo surfear la ola de la globalización, sino en estas bellas reflexiones y pensamientos y libros que nos has recomendado para, como tú decías, pues poder tomar decisiones en frío. Hay que bajarse de la barca, pensar y analizar para volvernos a embarcar. De verdad que en nombre de toda la junta directiva y del equipo de Benancham y los que nos han escuchado aquí hoy, pues te queríamos dar las gracias. Y antes de cerrar, no sé si tienes algunas palabras, alguna última recomendación que quieras dejar con nosotros, sabiendo que para ti son las 11:30 de la noche ya. No, no hay ningún problema cuando uno está con amigos. Pues que hay que tener esperanza, que hay que mantener la ilusión. No podemos dejarnos arrastrar por las rastrojeras del desánimo que nos impiden ver caminos. Siempre hay un sendero que recorrer, siempre hay una puerta que tocar. En momentos tan complejos como los que vive Venezuela y otros países del mundo, quizá merece la pena leer libros, alguno de los que he mencionado, sobre todo este Caminando por Valles Oscuros o El hombre en busca de sentido, obras que nos hacen considerar que incluso en situaciones extremas el ser humano puede desarrollarse y puede llegar a ser más persona. De verdad agradecido, Javier. Me tomo 2 minutos para, además de agradecerte de nuevo, invitarlos a los que nos están escuchando, que nos acompañen el jueves de la semana que viene a un encuentro con los historiadores que están realizando el libro de los 70 años de Benancham. El evento lo hemos llamado Benancham 70 años de historia empresarial, y a que nos acompañen también el 26 de noviembre a las 6 de la tarde al concierto de gala que tendremos conjunto con la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho. Antes de darle la palabra a Francisco para que cierre, solamente quiero decirte, Javier, la frase que tú nos dijiste. Qué bueno que viniste. Qué bueno que nos vimos. Qué bueno que existe. Así es, qué placer, de verdad. Gracias, Luis. De verdad, Javier, no tenemos palabras para agradecerte. En este momento está viendo Venezuela tan difícil en lo político, pero con esa esperanza de que esto va a cambiar, no puedo pensar en mejores ideas y sobre todo el cierre con que nos dejaste. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y esperemos que la pandemia y otras circunstancias nos permitan darnos un abrazo dentro de no demasiado tiempo. Así es, y esperamos verte pronto otra vez acá en la Cámara, más adelante, Dios mediante, en presencia y acá en Venezuela. Fantástico, será un placer.
Un gran abrazo. jornada. Hasta luego. Gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias.